Gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias porque pues nunca nos falta nada, Señor. Y en este momento que estamos juntos como familia, Señor, que seas tú quien nos hable a nuestra vida, que toques nuestro corazón, que de mi parte, Señor, no haya algo que estorbe, sino que sea muy claro, Señor, lo que tú quieres decirnos. Te pido por eso y toca nuestro corazón que esté receptivo, Señor, a tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, pues quiero que sigamos con esta serie que he titulado Un gran legado y pues estamos viendo la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, ¿verdad? Como Pablo, como un padre espiritual, de hecho era padre espiritual de Timoteo, pues le da un legado, le da ministerio y le da con este ministerio con un sentido de urgencia. Si tú recuerdas, en el primer mensaje, ya es el 3, pero en el primer mensaje, pues estuvimos hablando de que este gran legado, el ministerio que estaba pues dejando a Timoteo, era digno de compartir, ¿sale? Y así como alguien te compartió el ministerio, bueno, de la palabra de Dios y tú creíste en Dios, le invitaste a tu corazón y ahora Él está en ti, pues vamos a compartir, ¿verdad? Para eso es el ministerio, para compartir a los perdidos. Ese fue el primer mensaje. Y en el segundo mensaje estuvimos viendo que ese compartir, el legado, pues demandaba esfuerzo. Y vimos ahí cómo tal cual un atleta nos íbamos a esforzar, tal cual un soldado íbamos a ser fieles a nuestro Señor quien nos llamó y también vimos cómo si es que vamos a participar de los frutos, pues tenemos que trabajar y ser esos buenos obreros que se esfuerzan, que trabajan para Dios, ¿sale? Así es que en este tercer mensaje yo quiero que veamos este tema que he titulado Tiene un propósito. El gran legado que Dios te ha dado ciertamente no es un legado físico, sino es un legado espiritual, pero al fin de cuentas es un gran legado. De hecho, la palabra de Dios y lo que Dios ha hecho en tu vida es más precioso que el oro. Y eso quiero que lo tengamos bien en claro. Es lo mejor. O sea, si tú ya viniste a Dios, de hecho estás en esta iglesia porque eres un miembro fiel, eso es muchísimo más de todo lo que podamos obtener físicamente en este mundo. Que eso se nos quede bien en nuestra mente y Dios tiene un propósito para tu vida. En el ministerio, en esta iglesia, si es que tú pues no tienes tanto tiempo aquí, Dios tiene un propósito para tu vida. Y en general todos tenemos propósitos, ¿verdad? Inicia el año y pues todos queremos bajar de peso y todos queremos ser más saludables y todos queremos hacer muchas cosas, ¿verdad? En el ministerio todo lo que hacemos, la verdad es que tiene un propósito. A veces pensamos que son propósitos pequeños y hacemos algunas cosas y pues llegamos al fin. A veces son propósitos grandes, ¿verdad? Comenzar una iglesia no es nada sencillo seguramente, pero vamos a estar trabajando porque pues vamos, o sea, lo hacemos con un propósito. Primero de agradar a Dios y en segunda de alcanzar a perdidos. Y mira, pues tal cual el propósito de la niña que tienen a su izquierda, pues era sacar una nota de 10. Seguramente se esforzó y cumplió su propósito, ¿verdad? Sacó un 10. Y en la segunda imagen que tenemos de nuestro lado derecho, seguramente esa chica, después de estudiar, hice las cuentas con lo que yo estudié hasta terminar mi universidad, estuve 17 años donde me esforcé, donde hice cosas, donde pues pasé desveladas, donde fueron muchas cosas las que soporté para llegar a mi propósito de cumplir pues con mi título, terminar mi educación, ¿verdad? Entonces, solamente lo muestro para que veamos cómo cada cosa que hacemos y sobre todo pensando en el ministerio, pensando en lo que tú estás haciendo ahora en la iglesia, todo tiene un propósito. Y vamos a ver cuál es ese propósito. Porque Dios, al salvarnos, pues nos dio un propósito, no es así como que tú viniste a esta iglesia y puedes ir por el rumbo que quieras, haciendo lo que quieras, si te parece bien, si no te parece, entonces no lo haces. No,
Dios tiene un gran propósito y ese es el primer punto. Dios tiene un gran propósito para ti. No pienses que solo es ir el domingo y ahí se acabó. La verdad es que, y con vergüenza lo digo, mucho tiempo yo estuve en la iglesia así, como sin propósito. Estuve en la iglesia siendo un cristiano de domingo, no sé si es tu caso, puede ser, pero yo así estuve y la verdad es que hacía unas cosas, otras cosas no las hacía, pero en realidad ahora entiendo que Dios me quería para un gran propósito. En este mundo, en el ministerio, Dios tiene un gran propósito para mí y lo tiene para ti. Esa es la primera cosa. Y en segundo lugar, pues después de cumplir el propósito de Dios, pues hay un gran premio. Dios siempre habla en su palabra de promesas de las cuales Él va a ser fiel, Él te promete y Él te cumple. Así es que si tú cumples lo primero, pues hay un gran premio para ti también, ¿sale? Y ese gran propósito se trata de agradar a Dios. Si tú recuerdas creo que fue el primer mensaje de Sergio, cuando inicia hablando sobre Efesios, dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 1, que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y eso, si el hombre no hubiese pecado y Dios nos tuviera ahí en el huerto del Edén, todavía él quería tener esa comunión, quería que nosotros estuviéramos agradándole a Él. Y ese es el primer propósito bueno, la primera cosa que yo quiero mencionar aquí. Dios tiene ese gran propósito, es de que le agrades a Dios. Él es lo primero, agradar a Dios es lo primero. Si tú pones cosas antes que a Dios, vas a fallar en ese propósito para el cual fuiste creado. Vas a fallar el propósito por el cual Dios te tiene en la Iglesia Bautista de San Luis Potosí. Tu primer propósito y lo más grande es que agrades a Dios con tu vida. Y mira, aquí está hablando, ya dijimos, Pablo, está hablándole a Timoteo y le dice, bueno, pues para participar de los frutos tienes que trabajar, tienes que esforzarte como atleta, tienes que ser como ese soldado que está fiel al que lo llamó, ¿sí? Pero ¿cuál es el propósito? Acuérdate de Jesucristo. Tú vas a hacer 1000 cosas, para Dios puedes intentar hacer muchas cosas, para traer a nuevos, para servir, para poner las sillas, como ya lo hemos mencionado ahí en la iglesia. O sea, vamos a hacer 1000 cosas, pero pues no te olvides de esto, no te desenfoques. Y lo primero es Dios. Y le dice, acuérdate de Jesucristo, ¿sí? O sea, haces 1000 cosas, pero acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Si tú no estás en cada cosa, en cada día, en cada servicio, acordándote de que la razón de todo es Jesucristo, te vas a equivocar. Acuérdate de Él, por eso haces las cosas. Y yo me acuerdo, bueno, vino a mi mente al estar pensando en este pasaje, pues como en Eclesiastés 12:1 Salomón, se está olvidando el nombre de Salomón, pues da consejos para la juventud. Y empieza, creo que del capítulo 11, versículo 9, 10, dando esos consejos para la juventud. Y tú y yo, seamos jóvenes o no seas joven, vamos a hacer muchas cosas en nuestra vida, pero también le dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y eso es para los jóvenes, pero también es para los adultos. Acuérdate de tu Creador. Él es la razón principal por la cual haces cada cosa. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento porque van a venir días malos. Cuando ya no vas a poder hacer las cosas, no vas a poder servir a Dios, no vas a poder hacer 1001 cosas, ¿sí? Van a venir. Pero por ahora, mientras puedes, acuérdate de Dios. Él es el primero a quien tienes que agradar. En esta iglesia no vas a agradar a nadie. Tienes que agradar a Dios y pensar en eso. La carrera de la vida cristiana es difícil. Hay obstáculos. No sé, o sea, es cansada. Te vas a agotar. A veces vas a sentir que no tienes fuerzas.
porque tienes problemas o porque el mismo ministerio, si es que tú eres un líder, pues te cansa, o sea, sinceramente en lo físico. Pero, o sea, vuelve tu pensamiento, cuando pienses en las circunstancias, trata de hacerlo y vuelve inmediatamente a poner los ojos en Jesús. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, si es que estás corriendo la carrera, estás cansado, pero pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, o sea, Jesús lo hizo, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y lo cansado y lo difícil que era, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús nos puso ese ejemplo, ¿sí? Como no eran las circunstancias, no importa o no le importó el sufrimiento de la cruz, pero él dijo, voy a cumplir con el propósito del Padre en este mundo. Y tú y yo tenemos que correr esta carrera, o sea, esta carrera de la vida cristiana, poniendo los ojos en Jesús. Si tú te desvías o pones tu mirada al lado, abajo, arriba, y no es Jesús, entonces muy seguro, muy seguro, te vas a equivocar, ¿sale? Así es que este gran propósito que Dios tiene para ti, primero es que agrades a Dios con toda tu vida. Y ya lo dijimos, o lo mencionó Sergio en la mañana, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo. Y dale con todo, ¿sale? Agradar a Dios. En segundo lugar, pues que nada te detenga. ¿Tú crees que Pablo se pudo detener? ¿Tú crees que él pudo renunciar? Pues sí, o sea, él era humano, él pues era igual que tú y yo en lo físico, no era como el hombre superdotado y superpoderoso que tenía el superpoder de nunca cansarse y de no sufrir, o sea, sí sufría. Dice 2 Timoteo 2:9, continúa nuestro pasaje diciendo, en el cual, o sea, en ese Jesucristo, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor y de lo peor en este mundo. Pero la palabra de Dios no está presa. Y eso es para ti, para mí, que nada te detenga en este mundo. Aun cuando sea difícil, aunque sientas que no puedas más, o sea, que eso no te detenga. Y yo te he contado que tengo un amigo en la cárcel, ¿no? Él es cristiano y no puedo, o sea, siempre que hablamos de cárcel, de prisiones, de algo así en la Biblia, pues no puedo evitar el pensar en mi amigo, ¿no? Y me impacta mucho cómo, aunque sea precio, aunque puede tirarse a la decepción y al nunca voy a salir, bueno, eso seguramente pasa por su mente. Pero me llamó un día y me dijo, mira, yo estoy compartiendo casi todos los días, gracias a Dios que la pandemia me permite hacer eso, porque entonces, cuando hay, o sea, en este tiempo de pandemia no pueden venir las demás religiones, que los testigos, que la luz del mundo, no sé qué tantos van ahí, pero dice, estoy compartiendo casi todos los días y dice, bueno, pues estoy feliz por eso. Y ya después me cuenta las cosas complicadas, ¿no? Que le pasan. Pero bueno, para ti, para mí, puede que no estemos en una prisión en lo físico, pero puede que tengas muchas cosas que te pueden detener. Pero la palabra de Dios no está presa, decía Pablo, y es una invitación para ti, para mí, para no detenernos, ¿sale? Hechos 4:18 al 20, y esto no nada más, o sea, las cosas complicadas no nada más te pasan a ti, no pienses que es solo tuyo, es para cada persona que decide seguir a Dios, van a venir pues complicaciones. Pedro perdón, sí, Pedro y Juan estaban pues dispuestos a servir a Dios, y tú lo puedes leer ahí en Hechos, estaban dispuestos a dar todo, y de hecho lo dieron todo. Fíjate lo que ellos pasaron. Dice el versículo 18, y llamándolos, o sea, a estos dos, les intimaron, o sea, les amenazaron, en pocas palabras, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces, si los amenazaron, pues muy seguro, pues ya ahí le dejaron, ¿no? Ya no siguieron hablando de Jesús, ya tuvieron pues temor, obviamente los querían matar, obviamente estaban celosos todos los religiosos de ese tiempo,
Pero entonces, quizás pudo pasar eso, ¿no? Se pudieron detener, pero no pasó así. Dice, más Pedro, o derivado de esa amenaza, Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a ustedes antes que a Dios. Pusieron en la balanza, o sea, cuál era el propósito de su ministerio. Y si el propósito de compartir el legado era mucho más aún que su vida, pues ellos dijeron, ok, Nel, o sea, no les vamos a obedecer. Ustedes nos están amenazando y diciendo de cosas. De hecho, habían estado en la cárcel y ante un concilio y dijeron, no, o sea, no vamos a detenernos porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿sí? Y muchas veces, o sea, la verdad es que tú y yo, pues nos detenemos y no seguimos y se nos complica la vida y ya no queremos seguir con Dios y seguramente hasta dejas tu discipulado o pues no sigues discipulando a alguien, de hecho hasta te conviertes en un mal ejemplo y no está bien, o sea, lo que sí es claro es que Dios quiere que sigas, pero también es claro que se va a complicar las cosas, o sea, no va a ser tan sencillo. De hecho, cuando tú más quieres servir a Dios, algo bien claro que se ve en la Biblia porque le pasó a personas y a lo mejor a ti te ha pasado, es que entre más quieres servir a Dios, o sea, más difícil se vuelve la cosa, más se opone tu familia, más tus papás te dicen, no vas a la iglesia, o, o no sé, hay hasta problemas, no sé, con tu pareja, con tus hijos, y entonces tú piensas en detenerte, no lo hagas. Antes, la tercera cosa que quiero que veamos aquí es que tú debes de soportar por amor a los escogidos. O sea, no pienses tanto en ti, piensa en aquellos a los cuales Dios va a traer por tu ministerio, porque tú cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. Ok, dice 2 Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Y Pablo la estaba pasando mal, ya lo dijimos. Y dice, de hecho, ya me van a sacrificar, o sea, ya estoy en las últimas, me van a matar. Pero todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y yo he escuchado a muchos de ustedes, yo he estado así, dando gracias a Dios por la salvación, lo mejor que me pudo pasar. Y sí es cierto, pero hay personas a las que tú amas, o bueno, a las que tú dices que amas, porque es tu familia, porque son buenos amigos, los cuales, pues, sinceramente, pues van a ir al infierno, porque no han tenido o no tienen la salvación que tú ya tienes. Entonces, aquí es la urgencia. Dice, sopórtalo por amor a ellos, porque se van a perder. Y yo creo que muchas veces son ellos quienes te niegan, quienes te rechazan, quienes no quieren. Y sí he escuchado a más de uno de ustedes que dicen, no, es que lo invité y pues me dejó en visto, o lo invité y se burló. Pero sopórtalo por amor a ellos. Y cualquier situación que venga, sopórtala por amor, ¿sí? Bueno, una cosa es soportar por derivados de tu pecado, una cosa es soportar por disciplina de lo que te equivocaste, pero esto es soportar por amor. Esto es soportar por aquellos que apenas van a creer que Dios te está mandando a ellos a que les hables, a que los invites a una reunión. Ok, 2 Timoteo 4:5 dice, pero, y es otra vez Pablo, más adelante, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, o sea, sí comparte, hazlo, cumple tu ministerio. Y me gusta cómo termina, cumple tu ministerio. Y si tú no tienes ministerio, entonces no estás dentro del propósito de Dios. Tú debes de tener ministerio, tú debes de estar trabajando para Dios, tú debes de estar
agradando a Dios, ¿sí? En la mañana lo vimos. Agradar a Dios es para lo cual fuiste creado. Cumple tu ministerio, trabaja en la iglesia, haz algo para Dios, que Él te vea como un buen hijo, ¿sale? Entonces, hablando en Primera de Corintios 13, que nos da todas las características y todos los detalles de cómo es el amor verdadero, también lo menciona en el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor verdadero todo lo soporta. Aun cuando las personas no te amen, Jesús te manda a amar a aquellos que no te aman, que te rechazan, pero sopórtalo. Y yo estaba escuchando la historia de un papá al que le mataron una de sus hijas y después de 4 años conoce al asesino de su hija, va a la cárcel a visitarlo y lo perdona, ¿no? Merecía como ese perdón. O sea, no, la verdad es que no. Y qué difícil, qué tremendo. Es tan complicado, pero la verdad es lo que hace Jesús. Jesús te perdona aun cuando no lo merecemos por amor. Y ese es el amor que tú debes de tener en tu vida, soportarlo, ¿verdad? Soportar cada cosa que te suceda, aun cuando se burlan, por amor a aquellos que, que no conocen ese amor verdadero que tú tienes. Ahora, entonces, hay un gran propósito en tu vida. No pienses que eres ya como, como las personas, también decíamos en la mañana, que no tienen esperanza. Y yo no sé si esté mal en esto, pero yo cuando veo personas que no tienen propósito, pues pienso en que son como cualquier ser vivo, como cualquier animal, ¿no? Que nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Y ya, y no tienen esperanza. Pero en realidad Dios dice que tenemos un propósito y eso es agradarle. Pero en segundo lugar, cuando tú cumples el propósito de Dios en tu ministerio, en tu vida como su hijo, pues Él también recompensa y hay un gran premio por eso. No pienses que Él deja sin recompensa. No pienses que, o sea, no hay nada más. O sea, Él te recompensa y lo primero que quiero que veamos aquí es que Él dice que vas a vivir con Él. ¿Sale? Según el Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta, o sea, de verdad. Si Dios lo dice, es fiel. Él va a cumplir su promesa. Dice Pablo, si somos muertos con Él, entonces también viviremos con Él. Y vivir con Dios es lo que Él primero aquí te promete. Y suena tan paradójico. Entonces te tienes que morir para vivir con Dios. Y también lo hemos hablado en Juan, estos últimos mensajes, como el reino que Jesús vino a establecer a este mundo es un reino diferente a lo que la gente está pensando y piensa que es lógico y piensa que es normal. Porque ¿cómo está eso? Y no cabe en la cabeza lógica que tienes que morir para vivir. O sea, el reino de Jesús funciona a la inversa. Mateo 16, 24 al 25. Les dice Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, y esto es para ti y para mí, si alguno quiere venir en pos de mí, quiere servir, quiere, o sea, ser hijo de Dios, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En pocas palabras, ya no pienses en ti, si quieres vivir con Dios y Él te va a recompensar, y Él te va a dar ese gran premio, dice, sí, pero toma tu cruz y sígueme, niégate a ti mismo. Porque todo el que quiera salvar su vida, fíjate, vaya, está fuera de la lógica humana. El que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y eso es lo que Dios desea, que tú halles vida en Él, que tú vivas con Él. Sí te va a costar, y ya lo hemos dicho, pero que tú vivas con Él. Eso es lo primero, vivir con Dios, pero ahora Dios te quiere dar ese premio y te lleva aún más y dice que quiere que tú reines con Él y Él te pone en una posición privilegiada y Él
te ha hecho su hijo. También en Efesios capítulo 1, él menciona, ¿verdad?, cómo fuimos adoptados. No éramos hijos de él, de hecho estábamos condenados, hijos de la familia de Adán, hijos de la familia del diablo, o sea, en Adán, pues, pues estábamos totalmente perdidos. Pero ahora Él quiere llevarte así a la altura de ser su hijo y que reines con Él, porque está diciendo Pablo, 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, o sea, comienza diciéndolo, si sufrimos, si tú sufres, entonces muy seguro, muy probable, pues vas por el camino correcto, no te estás equivocando. Así es que ahorita piensa qué te pasó hoy, qué te ha pasado últimamente, qué te ha pasado las últimas semanas, y si tú has sufrido, esto es para ti. Dice, si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Esto así es. O sea, Dios también es justo. Si tú niegas a Dios, pues Él también te negará porque no estás siendo sincero con Él, viniste con Él, pero no fuiste, o sea, sincero. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, y aquí antes está hablando, diciendo, no, pues es que en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos misiones, en tu nombre nosotros sí dimos los diezmos, ¿no? Dice, todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice, no todo, pero sí el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Jesús dice en repetidas ocasiones, si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, que se vea que eres verdadero. Y Él promete que, o sea, darte este reinar con Él, este estar con Él, pues siempre, ¿verdad? Pero si haces su voluntad. Segunda de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas y las cosas que vienen en el futuro, ¿verdad? De las cuales habla el Apocalipsis y hay más libros, hay profetas que también mencionan, dice, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Eso es lo que Dios quiere. Él sí te promete, y Él es fiel a su palabra, que tú vas a estar con Él, vas a vivir con Él, vas a reinar con Él, que Él ahora te hizo su hijo, pero dice, procura con diligencia ser hallados sin mancha, irreprensibles, en paz. Que nadie te pueda acusar justamente por algo, que nadie te pueda señalar, que nadie te pueda tachar porque eres su hijo, ¿sale? Entonces, vivir con Él, reinar con Él, es lo que Él te promete, ese es el gran premio y no hay nada mejor con Él. Cuando tú llegues a ese momento delante de Dios y Él pues te recompense, ¿no? Si tú sufriste, si tú de verdad padeciste, si tú de verdad te cansaste, bueno, pues Dios te da coronas. Él no deja nada sin recompensa. Pero ahora también una cosa bien importante es que Él siempre es fiel. Aun cuando tú no eres fiel, y dice Pablo, 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él sí lo hace, tú no, y tú y yo fallamos, y ahorita a lo mejor te puedes acordar de algo, donde fallaste a Dios. El rey David, la persona o una de las personas más importantes dentro del pueblo de Israel, uno de los mejores reyes, falló, pero él se arrepintió, ¿ok? Pero Dios no es así, Dios sí permanece fiel. Dice, Él no puede negarse a sí mismo. Él no nos va a pagar con la misma moneda. Él sí permanece fiel. Y en Éxodo 23:4 había dicho Dios a Moisés, y Moisés, o sea, está en el monte de Sinaí ahí explicando al pueblo y les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, no te hagas dioses. Y eso fue para ellos, y hoy también es para ti y para mí, porque sí hacemos dioses. O sea, sí lo hacemos. No deberíamos hacerlo, porque Dios es un Dios celoso. Él te ama, sí, pero también quiere que le ames. La infidelidad, yo creo que es algo que no le gusta ni le gustaría a nadie. Aún en una relación de amistad, cuando hay una traición, se pierde la confianza, no es lo mismo ya, pero Dios no es así otra vez. O sea, otra vez lo mencionábamos. Aun cuando tú permaneces infiel, o cuando tú eres infiel, cuando tú te pones dioses, y dices, oh, mi trabajo, o sea, qué padre, es lo mejor que me ha pasado en la vida, y mi trabajo es lo mejor, y le voy a dar todo el tiempo a mi trabajo, o esta amistad es lo mejor, y lo haces un Dios, y lo pones en primer lugar. O sea, hasta acá está ese Dios. Digo, solo mencioné algo por mencionarlo, porque no me acordé de otra cosa, pero si tú lo pones acá, y a Dios antes, entonces, o sea, no estás haciendo bien, no estás siendo fiel, pero Dios sí es fiel. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, cuando tú tenías esos dioses, y digo porque ahorita no queremos poner esos dioses, pero en cuanto a esa manera de vivir pasada, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Y estás engañado creyendo que hay algo mejor que Dios y estás viviendo para eso. Pero sinceramente, Dios no es así. Y quiero concluir diciendo estas dos cosas. El propósito de tu vida ahora es diferente a los miles de propósitos vacíos de tu vida pasada cuando no conocías a Dios. Creías que antes eran muchas cosas bien importantes, pero ahora el propósito de tu vida es diferente y mil veces mejor, ¿sale? Lo que Dios ahora quiere hacer contigo es muchísimo mejor. Para eso te ha dado ministerio, y si tú ya eres un líder, te ha dado personas, y eso es precioso, y de eso debes de tener cuidado, ¿no? Y debo de tener cuidado. La segunda cosa es que ese propósito tiene que ver con hacer, o sea, sí se tiene que ver con hacer todo lo posible para que Dios, o sea, sonría y diga, qué buen hijo, está cumpliendo con lo que le he mandado a hacer. Le he dado ministerio, está sufriendo por el ministerio, está amando al ministerio, se está dando totalmente al ministerio, y ya sea que tengas o sea, ahorita como posiciones en la iglesia, o aun cuando estés apenas iniciando tu relación con Dios, eso es para ti. Dios tiene un buen y gran propósito para tu vida en el servicio, en el ministerio, en lo que se necesita para servir a Dios en esta iglesia. Así es que solo vamos a pensar en eso, y que Dios vaya a ir transformando nuestro corazón, siga moldeando, y siempre me gusta pensar cómo Dios, o sea, llegamos imperfectos con muchas cosas, ¿no? Siempre me gusta pensar como en esa roca así toda porosa y fea, pero como Dios, a través del tiempo y conforme nosotros, o cuando nosotros nos vamos conformando a Él va quitando y cinceleando pues esas cosas que no están bien, y las va quitando hasta hacernos una estatua bien padre conforme a lo que Él quiere, y eso agrada a Dios bastante. Entonces, vamos a agradar a Dios, pero también vamos a trabajar por aquellos que pues ahorita no conocen a Dios, y otra vez lo vimos en la mañana. Amamos a Dios, pero también amemos a las personas que aún, o sea, no son salvas. Vamos a orar. Mi Dios, gracias por esta noche. Gracias porque has sido muy claro, pero también muy amoroso con nosotros, explicándonos a través de lo que Pablo dice a Timoteo, cuál es nuestro ministerio, cuáles son las cosas que tenemos que hacer por amor, Señor. El amarte a ti y el amar a los demás es lo que pues
tenemos que cumplir, Señor, en nuestra vida. Ya no tenemos propósitos vanos en esta vida, sino que ahora son propósitos llenos de bendiciones espirituales, de muchas cosas, Señor, de este gran legado que es mucho más valioso que las cosas físicas que aquí podemos tener, de este gran legado que es muchísimo más valioso que el oro y la plata, Señor. Te pido por cada persona que está aquí en la iglesia, por todo el liderazgo, por todos los que conformamos y somos miembros de este cuerpo, que Señor nos ayudes a ser cada vez más fieles, cumplir lo que tú quieres en nuestras vidas y no levantarnos en contra de lo que tú nos digas, Señor, como el buen papá que eres, Señor, para nuestra vida. Te lo pido y te doy muchas gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Amén. Amén. Wow, creo que ya entraron varios.